Esta noche está con nosotros el doctor Marco Tulio Medina. El doctor Marco Tulio Medina es coordinador del Comité COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es un científico hondureño y es exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo. Estamos muy contentos de estar con usted para hablar sobre este aspecto que conlleva una enorme y trascendental importancia para nuestro país. Hace aproximadamente, creo que la última conversación que tuvimos fue hace 3 semanas y necesitaba tener esta conversación con usted por varios temas que quisiera compartir y que quisiera, obviamente, su opinión. Tenemos 15 minutos para esta entrevista. La primera pregunta es, ¿esto va para largo, doctor? Bueno, en primer lugar, hay que ver cuál ha sido el análisis hecho en otras partes del mundo y particularmente por los investigadores de la Universidad de Harvard, el doctor Kistler, y asimismo el análisis de la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con ello, el problema del COVID-19 se prolongará no menos de 18 meses a 2 años, en el cual tendremos recaídas, como decimos, tendremos nuevos picos en los cuales tendremos que ir conviviendo con el problema. De 18 meses a 2 años. Ese es por lo bajo, por lo mínimo. Efectivamente, de acuerdo con Kistler y colaboradores en un análisis realizado por este grupo de la Universidad de Harvard, hay varios factores que va a determinar la prolongación. En primer lugar, cuántas personas alrededor del mundo estarán infectadas. Igualmente ocurrirá aquí en Honduras. Asimismo, tendrá que ver con el tema de la temperatura y de las estaciones. Tendrá que ver con el hecho si se encuentra o no una vacuna en los siguientes 2 años. De tal manera, pues, de que el pronóstico científico de los diferentes modelos es de que se prolongará al menos entre 18 meses a 2 años, aunque pudiera prolongarse más si no encontráramos una solución al problema por parte de los científicos alrededor del mundo. Como usted sabe, tenemos un problema serio, no solo de salud, sino que también económico, que nos está dejando esta pandemia. 3.5 millones de hondureños viven con 25 lempiras o menos al día. 3.5 millones de hondureños viven con 25 lempiras al día o menos. Esa es una cantidad enorme de personas y es una presión económica y social enorme también. Razón por la cual, además de las micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, se ha solicitado ir poco a poco. Hay una frase que ya está un poco trillada, pero dice abrir de manera inteligente la economía del país. ¿Qué opina usted sobre eso? Hemos tenido en la universidad una reunión con diferentes sectores de la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias Médicas. De acuerdo con lo que está ocurriendo en nuestro país, hay un crecimiento de la curva de tal manera que en este momento es prudente abrir la economía por etapas, pero siendo muy cuidadoso, evitando las aglomeraciones y sobre todo realizar medidas de bioseguridad. Las áreas que se deben de abrir en este momento son aquellas que ya se han venido desempeñando, me refiero a las ligadas a la alimentación, para la seguridad alimentaria, asimismo otras áreas ligadas a la salud, farmacias, etcétera, y la construcción. Las medidas de bioseguridad son cruciales porque de esta manera se puede garantizar de que no tendremos un regreso y un rebrote. Para poner un ejemplo, en Dinamarca se reabrió ciertas áreas de la economía y lo que ocurrió es que tuvieron que retornar y volver a cerrar estas áreas, de tal manera de que tendremos que medir, como decimos, la temperatura de la epidemia y así de esa manera ir abriendo paulatinamente. Pero hay áreas del país que son lo que llamamos con el señor rector Herrera santuarios de alimentación, santuarios en el cual no hay tanto problema y que se puede abrir un poco más rápido. Me refiero a departamentos donde la situación no esté tan grave y en el cual es necesario la realización de pruebas que se denominan rápidas, como conocemos todos, y hacer lo que se denomina una cero prevalencia,
para estar seguro que esas áreas están libres de la enfermedad. Doctor, considera también oportuno, necesario, es algo que nosotros hemos estado sugiriendo, proponiendo, recomendando, urgiendo, a que se defina un protocolo de medicamentos a seguir en una primera etapa, una primera fase, cuando hay algún síntoma de sospecha de COVID-19, luego cuando hay un paciente confirmado pero asintomático y luego cuando ya hay algunas complicaciones. He escuchado planteamientos por acá, hemos escuchado planteamientos por allá, pero creo que es importante ya en las actuales circunstancias tener definido lo más pronto posible ese protocolo. Sé que quizás no es fácil porque se han ido descubriendo poco a poco nuevos medicamentos, unos que sí funcionan, otros que no funcionan, otros que probablemente pueden generar un efecto secundario no deseado y que puede ser fatal para un paciente. Pero sí creo que es oportuno tener esto definido tan pronto como sea posible. Sí, es correcto tener protocolos para el manejo de los pacientes. Un protocolo nos ayuda a seguir una línea de tratamiento, cuidar de que no hayan riesgos, que no vayan a haber complicaciones. En el caso de medicamentos, sobre todo a nivel de atención primaria, la Universidad de Oxford acaba de establecer un proyecto que yo creo que como concepto lo podríamos manejar en Honduras. Se llama el proyecto Principio. Consiste en realizar un ensayo clínico masivo y en el cual se provee de medicamentos que son potencialmente beneficiosos, pero manteniendo un código de ética, pidiéndole a las personas un consentimiento informado y asimismo vigilando si no hay efectos secundarios. Para poner un ejemplo, la hidroxicloroquina es un medicamento que la agencia de Estados Unidos, FDA, el 30 de abril, planteó de que podía dar efectos cardiotóxicos. Pero si se va a aplicar este medicamento a ese nivel, se tendría entonces que hacer un electrocardiograma y una revisión cuidadosa a los pacientes que se le administre por el riesgo que la FDA ha planteado. Hemos estado valorando esto con Sir Salvador Moncada y casualmente en ese sentido deberíamos de ir. Y además de tener un personal médico apropiado, educar a la población, porque no se puede automedicar, eso sería un riesgo enorme. De tal manera de que sí estoy de acuerdo con usted en realizar protocolos, pero que estos estuvieran bajo un contexto de vigilancia cuidadosa. Y al no contar con una vigilancia cuidadosa, estricta, permanente, ¿cree usted que en una fase temprana, con pacientes probablemente asintomáticos o con síntomas leves, asintomáticos confirmados o síntomas leves, ¿no sería mejor suprimir la hidroxicloroquina? Bueno, mire, el problema que ahorita estamos enfrentando, y eso lo ha señalado el día de hoy varios artículos en Estados Unidos, y particularmente el último artículo del JAMA, en el que en el mes de mayo, particularmente el 11 de mayo, resalta de que el medicamento no fue efectivo en un estudio en la ciudad de Nueva York y otro previamente publicado en el New England Journal of Medicine, todavía nos da algunos signos de interrogación si la hidroxicloroquina es efectiva como planteó inicialmente el doctor Raúl. Pero creo que hay que darle el beneficio de la duda, entonces hay que darlo, pero mediante un protocolo, es decir, mediante un cuidadoso chequeo de que todo se está cumpliendo y que no vamos a hacerle ningún daño al paciente y que le vamos a dar más bien un beneficio. Eso es lo que yo propondría. Sí, porque es una cuestión muy, diría, quizás como arriesgada, doctor, darle ese seguimiento permanente a un paciente, cuidadoso, diario, para confirmar que no tiene un efecto secundario, porque se muere un paciente, doctor, por una reacción a la hidroxicloroquina, el culpable va a ser el médico que se lo indicó. Mire, en Inglaterra, este estudio de Oxford han desplazado 500 médicos. Yo creo que aquí en Honduras tenemos la capacidad de contratar a ese número enorme de médicos que están desempleados y poderle dar un seguimiento a la población. Yo creo que los recursos humanos los tenemos y podemos dar ese seguimiento. Bajo esa condición ya estamos hablando de otra cosa, que me lleve a otro planteamiento. Usted decía, tenemos que estar haciendo un abordaje masivo con este protocolo, con este tratamiento, con este combo de medicamentos.
Y al mismo tiempo dice tiene que ser supervisado, pero tiene que ser otorgado también, por supuesto, por un médico, por personal especializado. Que 10 días antes comienzan a salir aquel montón de camiones de las Fuerzas Armadas y de vehículos tipo Paila del gobierno, de todas las instituciones se ponen a disposición en ese momento del Tribunal Supremo Electoral y salen con cajas enormes con todo el material electoral, y en ese material electoral van las mesas, van la tinta, van los votos, va todo el material que se necesita en una mesa electoral receptora, y se distribuyen a nivel nacional en los 298 municipios del país. ¿No sería algo parecido que quisiera ver usted, doctor, salir de San Pedro Sula y de aquí de Tegucigalpa, esos convoy llenos no solo de medicamentos, de este tratamiento específico, a todos los centros de salud, o al menos los principales centros de salud de los 298 municipios del país, acompañados de personal médico que se va a quedar ahí atendiendo a cualquier paciente que pueda presentar cualquier síntoma para darle el tratamiento oportuno y contener el virus e impedir que ese paciente venga con ese virus grave a cualquiera de los hospitales con el riesgo de que se vaya a morir aquí? Bueno, considero que su planteamiento es un planteamiento totalmente válido, lo felicito. Yo estoy convencido de la atención de salud a nivel primario, es decir, el llegar a la comunidad, ir a la comunidad. Establecimos un proyecto mientras yo era decano de la Facultad de Ciencias Médicas. No me lo diga, creo que me acuerdo, es en Colina, Santa Bárbara. Usted ideó ahí un sistema que le ha permitido dar una atención primaria ahí, que creo que fue hace dos años o 3 años, y eso le ha permitido contener allá muchas de las enfermedades y padecimientos de esa población. ¿Es así? Es totalmente correcto. El alcalde Amable de Jesús Hernández estableció un sistema que fue promovido por las autoridades universitarias, por la Facultad de Ciencias Médicas, en el cual un grupo multidisciplinario estuvo apoyando. Realmente ese modelo es un modelo que si nosotros lo siguiéramos en Honduras, realmente andaríamos muy adelante. De tal manera de que la intervención comunitaria con el personal, no solamente médico, sino que también multidisciplinario en el área de enfermería, de nutrición y de otras áreas, microbiología, vendría a apoyar. Y recordemos que hay un número importante de jóvenes en estas áreas que no están siendo contratados. Poder brindar a sí mismo equipo que pudiera tener necesidad la comunidad. Por ejemplo, si se va a implementar la cloroquina o hidroxicloroquina, necesariamente se tiene que hacer un electrocardiograma a esa persona por el riesgo que la FDA ha planteado y que no podemos ignorar los médicos hondureños ni las autoridades de nuestro país. Asimismo, brindar los medicamentos, pero los medicamentos bajo el contexto de lo que yo le comentaba, bajo las normas de ética en el cual la persona es informada de cuáles son las reacciones secundarias que puede dar el medicamento, donde le informamos que si está de acuerdo y darle un seguimiento. Yo creo que dar un seguimiento al paciente es crucial en estas condiciones y llevar un control escrito, electrónico, de cuál es lo que está pasando en ese paciente y si está mejorando. Si llevamos ese control cuidadoso en todos los municipios, habremos dado un salto increíble que actualmente, por ejemplo, se está llevando a cabo en ese gran país que es Inglaterra. Pero en Honduras, donde las necesidades son más ingentes, esto sería un verdadero apoyo al sistema de salud de Honduras que tendría una trascendencia no solamente ahorita, sino que hacia el futuro. Recordemos que vamos a vivir con el COVID por varios tiempos y entonces tenemos que aprender a mejorar el sistema de salud de Honduras. A mí me llenó mucho de optimismo y satisfacción de alguna manera, no sé si tal vez momentánea, cuánto va a durar esto, pero ayer conversaba con el director del Hospital Leonardo Martínez en San Pedro Sula, aquí en el programa, y con la directora del Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula. La cantidad de fallecidos ha disminuido y también de personas en unidades de cuidados intensivos. Ojalá que eso se pudiera mantener de esa manera, no sé por cuánto tiempo, pero hay mucha responsabilidad tanto de la población en atender las medidas como también del gobierno en contener el virus a través de este esfuerzo comunitario en el interior del país. Si esto se lograra mantener así, ¿qué haría usted, por ejemplo, con los hospitales móviles? Se compraron 7, 80 millones de dólares, 2.000 millones de lempiras. Ese presupuesto no basta para echarlos a andar, para que funcionen.
conversaba con alguien que tiene que saber por qué, me decía que son aproximadamente 100 millones de lempiras para que funcionen esos hospitales, por todo lo que implica ponerlos a funcionar. Ya vio usted lo que ocurrió, por ejemplo, en el hospital móvil de Villanueva Cortés, y que son unas salas, nada más un par de salas pequeñas, no comparado con lo que supuestamente viene. ¿Usted, bajo estas condiciones, en este momento, desempacaría esos hospitales o ese dinero para echarlo a andar lo utilizaría usted para comprar medicamentos, para contratar personal y distribuirlos al interior del país? Totalmente creo que Honduras debe de invertir primero en la prioridad más importante, que es la atención primaria de salud. No solamente es el hecho de tener los medicamentos, que son importantes, los que deben de ser manejados, como le decía, bajo este ensayo nacional de mucha responsabilidad ética, sino también de tener el recurso humano, tener también los materiales y los materiales de bioseguridad necesarios. Si nosotros fortalecemos el sistema de salud, llegaremos a lugares donde las personas muchas veces no llegan a los hospitales y mueren allá en las comunidades o mueren en los barrios más débiles, porque hay una situación que es real. Mire, muchas personas no acuden al hospital porque les da miedo por el estigma, o simplemente tienen una negación, o simplemente hay una negligencia. En Suecia o en otros países, y no vayamos tan lejos, Costa Rica, que tiene un sistema de salud muy fortalecido a nivel primario, yo invertiría más ahí y sí, en el caso de los hospitales lo dejaría como una reserva donde hubiera una total desbordamiento de la situación. Pero yo también estoy de acuerdo con lo que usted plantea. A Dios gracias, la curva se ha aplanado y los sitios centinelas que se refieren, los hospitales, las unidades de cuidados intensivos, a Dios gracias no se han saturado. Entonces tenemos que ir a la comunidad. Muy bien. Y es en la atención primaria donde debemos de darle más énfasis en este momento. Gracias, doctor Marco Tulio Medina. Muchas gracias a usted.